Hoy vamos a hablar un poco sobre la diferencia en la visión del pacto que tenemos nosotros como bautistas y la visión del pacto que tienen nuestros hermanos presbiterianos. Voy a hacer un rápido recorrido pues, por el desarrollo de los pactos para que vayamos viendo y comprendiendo las diferencias, digamos, no son todas las diferencias las que vamos a ver hoy, sino unas que considero que son fundamentales por las implicaciones litúrgicas y de todo más que tienen. Quiero iniciar con el Salmo 2, versículos del 4 al 9. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. La proclamación de este decreto se hace en la historia, pero ¿dónde se dio esa entrega del Padre al Hijo de todas las cosas que después va a reclamar de los reyes de la tierra? Pues en los cielos, es decir, en la eternidad. Lo que va aconteciendo en la historia de la redención fue lo que ya en el pacto de redención fue acordado entre el Padre y el Hijo y sería proclamado o promulgado dentro de la historia redentora. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, nos da otra idea sobre la perspectiva del pacto de redención. Y él dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de nuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. De lo que está diciendo el texto es que la redención, cuando dice no fuisteis redimidos, estaba preparada desde antes de la fundación del mundo. O sea, el Padre ya había establecido, el Padre y el Hijo ya habían establecido la redención de la humanidad. Esto antes del inicio del tiempo, antes de que la creación fuera instaurada. Dice, desde antes de la fundación del mundo. Este texto tiene un paralelo en Apocalipsis, que no vamos a leer. Pero se ha manifestado en estos tiempos. ¿Cuáles tiempos? Los tiempos en los que escribe Pedro, ¿cierto? Esos tiempos, o sea, se ha manifestado en la historia. Y este punto es importante porque esa redención, ese pacto de redención, viene a concretarse en un tiempo específico. Y note la expresión los últimos tiempos, en estos últimos tiempos. ¿Cuándo comienza entonces, o cuándo comenzaron los últimos tiempos? Desde que Jesús vino a morir por nuestra redención. Ahí comienzan los últimos tiempos. Por amor a vosotros, que por medio de él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que nuestra fe y nuestra esperanza sean en Dios. El texto entonces habla de una redención planificada o planeada desde antes de la fundación del mundo, pacto de redención, manifestado en los últimos tiempos. Aquí es donde nosotros creemos que se habla del pacto de gracia, los últimos tiempos, el nuevo pacto. Es decir, tiene
ese pacto de redención, un cumplimiento definitivo en la historia, en el pacto, en el nuevo pacto que se da en los últimos días, donde Cristo muere, como dice el texto, donde Cristo resucita, como dice el texto de Primera de Pedro. Ese es el establecimiento definitivo de toda la esperanza cristiana que ha venido desarrollándose en la historia. Ese sería, digamos, el contexto de lo que es el pacto de redención. En ese punto no tenemos diferencias. Todos creemos que el pacto de redención, ambos, tanto bautistas como presbiterianos, creemos que el pacto de redención es el pacto intratrinitario celebrado en la eternidad que va a desarrollarse en el tiempo. El Cordero fue destinado desde la eternidad, pacto de redención, pero es sacrificado en el nuevo pacto. El sacrificio de Jesús es el cumplimiento en la historia del pacto de redención, que venía desarrollándose en la historia desde el pacto adámico o pacto de obras. El texto nos dice, quiero que veamos Hebreos capítulo 1, para que vayamos viendo ya las diferencias en esta visión. En Hebreos capítulo 1 podemos leer que dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres. ¿De cuáles padres está hablando aquí? Abraham, Isaac, Jacob. ¿El pacto qué? Abrahámico, ¿cierto? El pacto abrahámico, dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo a los padres. Entonces nos ubicamos en la época patriarcal, el Génesis. Por los profetas, todo el recorrido del anuncio profético, y los profetas anunciaron ¿qué? Jeremías anunció el nuevo pacto. En estos últimos días, la misma expresión que usa Primera de Pedro, ¿sí ven? En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, los últimos días son traídos ¿por quién? Por el Hijo. Entonces, aquí hay una diferencia de tiempo. ¿Sí nota? En los postreros tiempos, Dios habló. En este tiempo, Dios solo no habla, sino que lo hace por medio de su Hijo. La encarnación es definitivamente un cambio en la administración del pacto, en la más grande que hay. ¿Por qué? Porque todos los pactos anteriores tenían un mediador que humano. Abraham, Noé, David. Ahora el nuevo pacto introduce un mediador divino. ¿Hay alguna diferencia sustancial? Entonces la encarnación hace la entrada en la historia de ese nuevo pacto. Ahí vemos, algunos lo llaman, nuestros hermanos presbiterianos dicen que el cambio de pacto simplemente fue un cambio de los accidentes del pacto, de las cosas accesorias del pacto. Pero cuando uno ve que el nuevo pacto es la irrupción de Jesucristo en la historia y que ahora el nuevo pacto será en él, esa realidad no es simplemente, digamos, algo accesorio, sino que marca algo realmente diferente, y ese punto lo vamos a desarrollar posteriormente, pero quiero que lo tengan en mente. Tanto es así que ya el autor bíblico estableció una diferencia entre todo lo que había pasado anteriormente y lo que ahora está comenzando a pasar. Esos nuevos tiempos se dan por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. ¿Le suena
algo semejante al texto del Salmo. Pídeme y te daré por herencia todas las naciones, y tú los quebrantarás, tú los gobernarás. Por medio de quien hizo también el universo, es decir, que el que se encarnó fue el Creador. Él es el resplandor de su gloria, y la versión de las Américas dice la expresión exacta de su naturaleza. Es decir, el que está ahí no es una sombra, no es un accesorio, es la realidad. Y esa realidad irrumpe en la historia, lo cual marca un periodo distinto. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. Redención. Pero aquí no está la sombra de la redención, aquí está la naturaleza exacta del Redentor y en consecuencia de la redención. La expresión se sentó era una expresión que se usaba en el texto de Levítico cuando el sacerdote terminaba la expiación. Pero recordemos que el sacerdote terminaba la expiación y el sacerdote continuaba permanentemente ofreciendo sacrificios. Pero aquí cuando el texto dice que Jesús se sentó, es porque ya no hay más necesidad de esos sacrificios. Después Hebreos lo va a desarrollar, siendo Jesús el sacrificio completo. Cuando habla aquí de la purificación de los pecados, hay una diferencia sustancial entre el antiguo y el nuevo pacto. En el antiguo pacto, la purificación de los pecados era una cobertura de los pecados. O sea, los sacrificios cubrían los pecados. El nuevo pacto quita los pecados. Ahí hay una diferencia sustancial. No solamente se cambió el culto del sacrificio, sino que se cambió el culto del sacrificio porque se cumplió el sacrificio. Y lo cumplió el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, no la sombra de un sumo sacerdote. Y porque se dio el sacrificio del cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, y porque Él es el templo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la distinción entre antiguo y nuevo pacto, estamos hablando de una distinción no accidental, sino sustancial. Y esa es una diferencia entre nuestros hermanos presbiterianos. Ellos ven como si el pacto fuera uno solo y aquí simplemente se cambian las formas accesorias, pero no hay un cambio sustancial del pacto como tal. Nosotros pensamos que el texto sí muestra una diferencia sustancial y que el nuevo pacto es realmente nuevo en su esencia y no solamente en su forma. Esa parte de sustancia y accidentes que utiliza la Confesión de Fe de Westminster en su capítulo 7 es una terminología del orden aristotélico, que no quiero detenerme a explicar, pero básicamente Aristóteles decía que había cosas que eran de la sustancia y otras que eran de los accidentes. Ya Platón antes lo había planteado en el problema de los universales. Recuerden filosofía del colegio. Los universales y los particulares. Un ejemplo, un caballo sería un universal, una sustancia. Un caballo blanco o de cualquier otra raza sería un accidente dentro de este universal. Esto del caballo gordo, flaco, alto, marrón, blanco, con manchas, no sé qué, serían accidentes. No, él sigue siendo un caballo. Esta es su esencia, no es modificada por las particularidades que pueda llegar a presentar ese caballo o la silla, etcétera, etcétera. Entonces ellos dicen que
hay una sustancia que permanece igual desde el primer pacto hasta el nuevo pacto. Nosotros decimos, no, aquí hay una sombra y aquí está la realidad. Aquí no hay, esta es la verdadera sustancia, porque aquí vino el que es de igual naturaleza que Dios. Dios mismo instaura este pacto. El mediador aquí es humano, sí, pero divino también. Ahí hay una diferencia de sustancia. Hay una diferencia de tiempo, porque el mismo Hebreo dice, cambió el tiempo antiguo, y el tiempo antiguo comienza desde los patriarcas hasta el nuevo pacto anunciado por los profetas. Entonces, tanto Pedro como Hebreos nos hablan del inicio de nuevos días, y ambos se refieren a la obra de Cristo. Ese sería la consumación de ese plan de redención de la eternidad en el tiempo. El mismo Señor, cuando muere, dice, consumado es. O sea, todo lo que correspondía a la obra de salvación fue completado, consumado, terminado. Por eso Hebreos dice, ya no hay más sacrificio, ya no hay más templo, ya no hay más sacerdotes, porque Jesús es el templo, el sacrificio y el sacerdote. Pero lo es como una realidad celestial presente en la historia, no es otro accidente, no es que se cambió la forma simplemente, se cambió la realidad. Y esa es una diferencia, digamos, que marca otras diferencias. Porque si nosotros decimos que hay un cambio en la sustancia, también la administración del pacto, las señales del pacto son evidentemente introducidas por este nuevo pacto, no simplemente son una transformación del anterior. El sacrificio del que habla Pedro era necesario, ¿por qué? Recordemos eso, a ver. Ese cordero sacrificado de antes de la fundación del mundo era necesario, o ese sacrificio de redención era necesario por la caída, por la desobediencia de Adán, por el incumplimiento del pacto de obras. Recordemos que Dios creó todo, ¿cierto? Génesis. La creación es un acto de gracia, ¿cierto? Dios no nos creó porque lo mereciéramos. Nos concede la vida, formó el polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Eso es un acto de gracia. Nos concede el Edén, acto de gracia. Le concede al hombre una esposa, un acto de gracia. Le concede al hombre un huerto que puede labrar para tener con qué sustentarse, acto de gracia. Pero podemos decir que ahí está el pacto de gracia. ¿Son actos de gracia de Dios? Sí, eso es cierto. Todos fueron inmerecidos. Pero note algo, que también aquí hay un punto que es importante hacer una diferencia. Este mandamiento era para ganar la gracia. Ya toda la gracia había sido concedida. ¿Qué gracia faltaba? Tenían ya, si obedeces, tienes la vida eterna. El huerto, todo lo demás. Entonces el mandamiento era para preservar ese estado ya presente de gracia. O sea, conservar el Edén, conservar todos los privilegios que Dios le había dado. El Señor le dice, el día que comas de ese árbol, perderás tu vida, don que ya le había dado. Saldrás de aquí, don que ya le había dado. Y en fin, se perdería el beneficio más importante de ese estado del pacto del Edén, y era que Dios se paseaba por el huerto y hablaba con el hombre como cara a cara. Perdida esa condición, ya el hombre necesitaría mediadores. De aquí en adelante, la expulsión del Edén, note que tiene dos aspectos. Dice que
fue custodiado el camino al huerto. Note la expresión, las espadas y los ángeles guardaban el camino. Cuando el Señor dice, yo soy el camino, uno tiene que preguntarse, pues, ¿a dónde va ese camino? Pues va al Edén. Apocalipsis, por eso Apocalipsis nos retoma la figura de el huerto donde están el árbol de la vida, ahora en medio de la gran ciudad, pero con una realidad diferente en sustancia. Dice que no necesitarán templo, que no necesitarán nada de eso, ni sol, ni nada. ¿Por qué? Dice, porque el Cordero nos sustentará, el Cordero será nuestro sol, será nuestro templo, todo, dice Apocalipsis. Ahí hay un cambio de sustancia. ¿Cuándo se inicia eso? En el nuevo pacto. En el nuevo pacto. Por eso es que no consideramos que el nuevo pacto, el cambio del antiguo al nuevo pacto sea simplemente un cambio accesorio o de accidentes, sino de sustancia, de esencia. Porque es establecido con un mediador sustancialmente diferente, con mandatos sustancialmente diferentes, con una intervención que aseguraba el cumplimiento del pacto sustancialmente diferente, como es la presencia del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Entonces, por todo eso, vemos que se da una diferencia no en cosas accesorias. Es más, el nuevo pacto dice que en Jesús se restaura la comunión perdida en el Edén. ¿Dónde? Cuando en Hebreos dice que ya tenemos acceso, libre entrada al lugar santísimo. ¿Por quién? Por Cristo. Se reemplaza el acceso por medio de animales por la realidad de la persona de Jesús. Así que con relación a aquí vamos viendo ya las diferencias. ¿Dónde inicia la promesa de la redención? La primera promesa la encontramos en Génesis 3:15. En eso estamos de acuerdo. Esa es otra similitud. Se anuncia la promesa de la redención. La sombra de un hijo de Adán, un hijo de la mujer, un hijo de Abraham, un hijo de David, hasta que en el nuevo pacto se da el cambio sustancial. Ya no se habla, ahora se habla del hijo de Dios. ¿Ya ven? El hijo de la mujer, Adán, Abraham. Pablo va a decir, se habla de simiente, como si se tratara de una, no simientes como si hablara de muchas. Y Pablo dice, y esa simiente es Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, esa promesa de redención está presente en Génesis, está presente en el anuncio que Dios le hace a Abraham, en el pacto de David, y en todo eso está la promesa. Pero la promesa es diferente a la realidad. Cuando se da la realidad, por esa realidad desaparece la sombra. Y ahí estamos hablando del cambio. Pero nosotros vemos que esa promesa en Génesis fue dada ¿por qué? Por gracia. ¿Había hecho algo el hombre para que Dios se acercara, condescendiera con él y le dijera, ¿sabes qué? Voy a hacer algo para tu redención? No, no había hecho nada el hombre. Esa promesa fue por gracia. Cuando Noé, Génesis 6:8 dice que Noé halló gracia. Pero eso es igual a decir que ahí está ya cobrando el nuevo pacto. Nosotros decimos, no, porque hay gracia. Sí, siempre ha sido por gracia, siempre ha sido por fe. Pero la diferencia es que aquí hay sombras y acá hay realidades. O aquí hay un tipo y aquí está el cumplimiento del tipo. No son iguales.
porque evidentemente se introduce una realidad celestial en la historia de la humanidad, que es la encarnación. A Noé Dios le salva también dándole una promesa. Noé obedece y después Hebreo nos dice, creyó Noé. Y luego viene Abraham, la historia del pacto abrámico, y aquí se comienza todavía a ver la diferencia con la interpretación de nuestros hermanos presbiterianos. Ellos casi que consideran, algunos, en su gran mayoría, que aquí comienza ya el pacto de gracia. Es como la implementación del pacto de gracia. Recordemos que el pacto con Abraham tiene varios aspectos: descendencia, linaje de reyes, una relación cuando dice yo seré tu Dios y los de tus descendientes, la tierra y la simiente. Pero cuando vimos el pacto de Abraham, recuerdan que vimos cómo Hebreos interpretaba ese pacto de Abraham, y que no era la tierra de Canaán, sino la tierra celestial. No era evidentemente Isaac, sino el Hijo de Dios. Este entonces no es el pacto de gracia, pues Hebreos nos hace claramente la distinción entre la época de los patriarcas y el nuevo pacto o nuevo tiempo. Si fuera igual, no diría lo que dice Hebreos capítulo 1, donde dice en otros tiempos Abraham y en estos postreros tiempos. Aquí es donde está la diferencia más sustancial, porque creemos que evidentemente hay una diferencia de tiempos porque hay un nuevo pacto. Parecería obvio, pero inicia una nueva etapa en la relación de Dios con la humanidad, mediada ahora directamente por su Hijo y no por mediadores simplemente humanos. En el nuevo pacto se da el cumplimiento en plenitud de las promesas del antiguo pacto. La diferencia en la señal. ¿Cuál era la señal del pacto abrámico? ¿La qué? La circuncisión. Es una señal del pacto. Pero más adelante veremos que esa señal apuntaba a una realidad. Y esa realidad nosotros la entendemos como la realidad de un nuevo nacimiento, de una transformación, de una renovación del hombre, una transformación sustancial en la naturaleza humana, no accidental. ¿Entendemos la diferencia? El nuevo nacimiento no es simplemente que Dios hace un maquillaje al hombre, que lo adorna por fuera. No, le cambia su naturaleza esencial, concediéndole una nueva naturaleza, aunque permanezca el accidente que es el cuerpo visible, que se enferma y todo lo demás. Pero tiene un nuevo corazón, una nueva vida, una vida eterna. Hay entonces una sustancia diferente. Moisés libera al pueblo y le da la ley. Le da una obediencia. Volvemos al tema de un mandato como el del pacto de obras. Se desarrolla una cantidad de mandatos y le vuelve a decir al pueblo: tienen una tierra, tienen unas instituciones, tienen unos sacrificios. La tierra la conservarán si obedecen. Igual que lo que Dios le dice a Adán. Dice, todo esto se conserva si obedeces. Hay una condición, pero aún ahí hay gracia, porque la ley está guardando al pueblo dentro de la bendición de Dios. Aquí hay una forma diferente de entender también la ley. Muchos ven la ley como una restricción de la libertad. No, es una conservación, una forma como Dios nos guarda, es un límite
Por ahí hay un meme de esos que mandan, donde ponen una cerca alrededor de un precipicio y la gente dice, no, me voy a librar de la ley, ¡pum! Y se manda por encima de la cerca y va al precipicio. Eso es una buena ilustración de lo que la ley impide. Dice, esta es la vía al infierno, detente aquí. Ahí pone la ley el límite. Si nosotros desobedecemos y partimos la baranda, pues vamos a caer en el agujero. De ahí que nosotros vemos también incluso la ley como un acto de la misericordia de Dios, porque nos expresa su voluntad. Es una gracia, pero no es la gracia. Es una bendición que Dios le da al pueblo, su palabra que lo direccione. Esto es esencial para comprender el uso de la ley en el contexto del nuevo pacto. Y esto se está convirtiendo hoy en un problema para las iglesias reformadas. El no comprender el cambio de esa realidad, de esa sustancia, está haciendo que muchos quieran volver al Levítico. Volver a aplicarle al día de reposo todas las prescripciones del antiguo pacto, como si solamente hubieran cambiado los accidentes. No, cambió una realidad. Y este nuevo día, este bautismo, no se regula igual que el Israel teocrático. Ahí hay una diferencia que es importantísima. Esa es otra diferencia. Aquí tenemos una teocracia regida por un rey representante del pacto davídico. Pero acá hay un pueblo con una realidad espiritual diferente que ya no es un estado. Y por eso incluso entre los dispensacionalistas, al no ver esa realidad, se ve el Estado de Israel como el pueblo del pacto. Ya no es de esa manera. Romanos lo explica. El nuevo pacto introduce tanto judíos como gentiles en una nueva relación con Dios, ya no un Estado. Ya la iglesia está en medio de todas las naciones y no es un Estado, de tal forma que nosotros no podemos confundir el Estado colombiano con la iglesia, como lo confunde el catolicismo romano, por una idea muy parecida del pacto, donde ellos siguen con los sacerdocios como el pacto antiguo, con un Estado teocrático como el pacto antiguo y todo lo demás. Pues no podemos caer en esa diferencia. La diferencia entonces en las señales del nuevo pacto, decíamos, es una diferencia de realidades, de sustancia. Ellos asimilan la circuncisión del antiguo pacto al bautismo del nuevo pacto. La ponen casi que en el mismo horizonte. Esta es señal, entonces acá la señal se aplicaba a niños, acá la señal se aplica también a niños. Y por eso en su liturgia ellos bautizan infantes, porque hacen un horizonte. Aquí hay un accidente que es la circuncisión, acá hay otro accidente que es correspondencia de este, entonces bautizamos a los niños. Pues desde el mismo antiguo pacto se entendía que esa señal apuntaba a una realidad interna y era la del nuevo nacimiento. Solo algunos textos para probar esa afirmación. Deuteronomio 10, del 15 al 16 dice, sin embargo el Señor se agradó de tus padres, pacto abrámico, Abraham, Isaac, Jacob, los amó y los escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a nosotros de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Circuncidad pues vuestro corazón. Entonces ya aquí no dice vuestro prepucio, sino que vuestro corazón, apuntando a una realidad que sería posible mucho después. Y no endurezcáis más vuestra cerviz. Deuteronomio 36, el mismo Deuteronomio de nuevo, circuncidará Jehová tu Dios. Note ahora, circuncidad, llamado al arrepentimiento, como si lo hiciéramos nosotros, pero después de Deuteronomio más adelante dice, circuncidará Jehová. ¿Quién lo hace? Yo me arrepiento, ¿por qué? Porque el Señor me ha concedido
arrepentirme. Por eso no hay una contradicción. Aquí está en Deuteronomio 10:16 está el llamado al arrepentimiento. Circuncidar, como si se lo dijera tú, hazlo tú. Pero después dice, circuncidará el Señor. Una realidad que hace posible la otra. Cuando el Señor llega a nuestros corazones, tenemos fe, nos arrepentimos. Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esta nueva realidad es la que hace posible que cumplamos los mandamientos, la obra de Cristo. Pablo, citando estos versículos en Romanos capítulo 2, versículo 28, habla de la realidad sustancial del nuevo pueblo que surge por la circuncisión del corazón que hace Dios. Y él dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón. Y Pablo explica, por el Espíritu. Esa nueva realidad es posible por la obra, ya no afuera en el prepucio, sino por la obra adentro en el corazón, que solamente la hace ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Ese no es un cambio de accidente, es un cambio de sustancia. No por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. ¿Será que la iglesia debe buscar reproducir la legislación del antiguo pacto en el nuevo pacto? Con todos esos cambios de sustancia. La diferencia entonces en la perspectiva sobre el nuevo pacto. Esa circuncisión del corazón nos lleva a ver que las promesas del nuevo pacto son diferentes en esencia. Se habla de la promesa de la ley en el corazón. ¿Cómo es eso posible? Por el Espíritu Santo morando en el corazón del creyente. Se habla de la circuncisión del corazón. Se habla de una nueva relación entre Dios y su pueblo y un pueblo de redimidos. Muy rápidamente, Jeremías 31, del 31 al 34, dice, he aquí vienen días donde dice el Nuevo Testamento que se cumplieron esos días. En el Nuevo Pacto. Vienen días. Después el Nuevo Pacto dice, estos son los días. Hechos capítulo 2, en el discurso de Pedro, Pedro lo declara así. Dice, estos son los últimos, los días de los cuales hablaron los profetas. Y cita a Joel. En que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. O sea, pacto mosaico, pero que ya incluye los padres desde Abraham. Mi pacto que ellos rompieron, aunque yo fui un esposo para ellos, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos. Hay una nueva naturaleza en los miembros del pacto. ¿Ya ve? ¿Por qué nosotros no reconocemos a un niño como miembro del pacto? Porque el requisito que exige el nuevo pacto es la ley dentro de sus corazones. Es decir, la obra del Espíritu, la transformación, de tal forma que bajo el nuevo pacto están los que efectivamente han sido salvados, redimidos, transformados, sus corazones cambiados. Dice, y sobre sus corazones las escribiré. No sobre los corazones de algunos de los miembros del nuevo pacto, no, sobre todos los miembros del nuevo pacto. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Relación. Una relación clara en unos términos muy diferentes. Y no tendrán
que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Todos los que hacen parte de este pacto conocen al Señor. Entonces yo no puedo decir, no, este niño hace parte, pero todavía no conoce al Señor. Este niño hace parte, pero todavía su corazón no ha sido regenerado. Si su corazón no ha sido regenerado, ¿bajo qué pacto está? Bajo el pacto de obras. Y aquí no pueden haber mezclas o confusiones. No es que yo al mismo tiempo estoy bajo el pacto de obras y bajo el nuevo pacto o el pacto de gracia. No, eso no puede ser posible. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan de la cabeza federal? ¿Quién hace el nuevo pacto? Cristo. ¿Con quiénes? Con los suyos. O sea, con su nuevo pueblo. ¿Eso qué quiere decir? Que el que entra al nuevo pacto entra por la fe. ¿En quién? En Cristo. Pero por la fe de Él, no por la fe de sus padres. Esa es la diferencia que nosotros tenemos con nuestros hermanos presbiterianos. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Esa diferencia es de accidente o de sustancia. Todo el antiguo pacto cubría los sacrificios una y nueva vez, dice Hebreos, y es necesario que el sacerdote siempre esté, dice, pero el Señor aquí dice, en este nuevo pacto ya no me acordaré más de sus pecados. Es un perdón definitivo que no tiene que estar repitiéndose y repitiéndose. Hebreos dice, no hay ya más sacrificio, porque el sacrificio ha sido hecho una vez y para siempre. Es una realidad eterna la que se introduce ahí. El nuevo pacto es entonces el cumplimiento completo de las promesas de perdón, de un nuevo pueblo, de un nuevo nacimiento. No recordaré más de sus pecados. Fue consumado en el nuevo pacto, el pacto de redención. La palabra de la cruz, consumado es. Se acabó. Alguien podría objetar, pero ¿y el reino? Pues el reino hace parte de la segunda parte del nuevo pacto, la segunda venida. Pero ya ese nuevo pacto es una realidad. Cuando el Señor vino, no dijo, el reino de Dios vendrá. Dijo, el reino de Dios ha llegado. En su persona, el reino de Dios se acercó a nosotros. Eso no es el anuncio de una realidad, sino el reino de los cielos está cerca, en la persona de Él. Se consumará. Sí, nosotros tenemos una esperanza, pero esa esperanza es visible hoy. Es decir, nosotros no esperamos una vida eterna a futuro. Juan, por ejemplo, dice, vosotros que ya tenéis la vida eterna. No es que vamos a ser salvos cuando nos moramos. Somos salvos hoy. Dice que esa realidad, eso ya es una realidad. Somos salvos. Los miembros del nuevo pacto, todos serán convertidos y transformados. El Antiguo Testamento es tipo y símbolo de la realidad. Cuando el Señor instaura la cena, dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Hacer esto en memoria de mí. Ya no apunta a tipos. Mí, yo, la realidad que ustedes están viendo hoy es la que van a recordar y proclamar. El nuevo pacto está compuesto por judíos y gentiles. Voy rápido porque por razones de tiempo, pero ya eso lo hemos visto. Efesios 2, Romanos 11. El nuevo pacto no es solo una diferencia en la administración del pacto, es un nuevo pacto, porque se introducen realidades nuevas. No tendrán personas que no le conozcan. De este nuevo pacto habla Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 3. Donde dice, mira que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto, y cita a todo Jeremías, que no lo voy a repetir. Pero todo el argumento de Hebreo es en Jesús se cumplió el nuevo
pacto. Entonces, la diferencia en la cena y el bautismo, nosotros consideramos que no es una diferencia de accidentes, sino de sustancia. Por último, quiero tratar de hacer una ilustración del derecho para que entendamos la parte del cambio que ocurre. Quiero tratar para que veamos que el cambio no es solo de forma, sino de fondo. Cuando usted compra con una promesa de compra, eso es un pacto, un contrato. Cuando ya usted firma la escritura, allá hay un contrato de compraventa. Aunque esto fue anterior, aquí hay una diferencia sustancial. Esto es un nuevo contrato. Si a usted le incumplen usted no va a ir a alegar su promesa. Usted va a ir a alegar su venta. O sea, si él no me entrega, yo digo, usted me vendió, ya firmó, ya registró, ya esto es mío, entrégueme. No le digo, usted me prometió vender, le digo, usted me tiene que entregar porque ya es mío. Allá hay una diferencia sustancial. Ya, pero estamos hablando sobre el mismo objeto, la misma casa, tiene dos etapas. Pero cuando llega a la venta, todo lo demás desaparece. Se acabó. Ya ese contrato no existe porque se cumplió, porque su objetivo era que yo firmara la escritura, me hiciera mi registro y apareciera bien a nombre mío. Ya es mío. Aquí hay una sombra, él me dice, te voy a vender, aquí hay una realidad, ya es mío. Creo que más o menos ilustra el cambio o la diferencia entre el nuevo pacto, que ya es el cumplimiento de la promesa. ¿Sí ven? Ya se cumplió la promesa, ya entramos a una nueva relación con el bien, con Dios, en términos de todo eso. Por eso decimos e insistimos en que no es una diferencia de accidentes. ¿Cuál es la importancia de eso? Pues hay unos efectos muy claros en la liturgia, por ejemplo, el bautismo de los infantes, pero a veces las personas, cuando se refieren, ¿cuál es la diferencia? El bautismo de infantes. Dicen, no, la diferencia es de sustancia y por eso se dan las otras diferencias accesorias. Entonces, yo creo que ni tiempo para preguntas hay. Todavía hay tiempo para preguntas, dudas, comentarios. Yo sé que fui rápido, pero como ya han escuchado el resto de la serie, creo que se entendió. ¿Alguna duda, comentario, pregunta? Última. Yo no sé por qué razón existe diferencia en la perspectiva cuando la palabra es una sola y es una sola verdad. Es una sola la verdad, no tiene por qué haber diferencia en perspectivas si se ciñe uno a la escritura. Yo pienso que el origen de la diferencia está en nuestra limitada capacidad de comprender, y esa limitada capacidad de comprender la claridad de las escrituras, porque la escritura es perfecta, el problema está en nosotros, surge de nuestro corazón caído. Y cada uno a veces se aferra a su sistema porque le da seguridad, porque le ayuda a comprender por razones, y aprovecho para distinguir. A pesar de esa diferencia, consideramos hermanos a nuestros hermanos presbiterianos. Les amamos igual, tenemos una forma de liturgia y de forma diferente porque hay esa diferencia de comprensión, pero entendemos que el que ha nacido de nuevo es un hermano a pesar de esas diferencias. Y esa condición de hermano debe marcar nuestro trato amoroso, respetuoso de sus, digamos, servicios, de su forma de adorar, de todo lo demás, a pesar de que no lo compartamos. Esa diferencia, el objetivo de demostrar la diferencia no es para ahora ir a contender, a burlarse, etcétera, no, sino para que nosotros comprendamos
pues cuál es la diferencia en perspectiva, pero no debe influenciar nuestro amor hacia nuestros hermanos ni nada de en ese sentido. Entonces, hasta ahora, ¿alguna duda, pregunta, comentarios? Oremos, hermanos.